Bien, pues continuamos con el Papa Pío XII. Sabéis que durante su pontificado tuvo lugar la Segunda Guerra Mundial, ya sabéis todo lo que se dice de él, a pesar de cuánto apoyaba a unos y a otros, haciendo el bien y reconciliando. Y luego le tocó también el comienzo de la Guerra Fría. Ese es el contexto, digamos, histórico de su pontificado, donde muchas veces lo que enseñan lo aplican, ¿no? Por eso contamos estas cosas cuando introducimos a la gente a la lectura de un documento. Después ocurre en el mundo cultural otra cosa muy importante: los avances de la ciencia. Por una parte, pensad que aparece el evolucionismo y todas estas doctrinas que empiezan a presentarse como explicaciones del mundo al margen de la fe. Y el Papa tendrá que mostrar que eso no es así. Y luego la aparición de la llamada nueva teología, la Nouvelle Théologie, que no deja de ser, en algunos casos esta teología supuso ciertamente un avance, ahora explico cómo, y en otros casos era una especie de resurrección del modernismo, que el Papa San Pío X tantas veces había condenado, ¿no? De hecho, alguno de los autores relevantes de esta Nouvelle Théologie va a negar la necesidad de satisfacer por los pecados, porque va a hablar del pecado en una visión, podríamos decir, naturalista, ¿no? Y en cierta manera el Papa Pío XII a esa tendencia, no fue el único de los autores de la Nouvelle Théologie que habló en ese sentido, le tiene que contestar con esta encíclica. En ese sentido escribió una encíclica llamada Humani Generis, que a lo que está estudiando teología os sonará. Digo que la Nouvelle Théologie también, junto con el movimiento litúrgico, supuso una resurrección de los estudios bíblicos. El mismo Papa animó a esto en una encíclica también llamado Divino Afflato Spiritu, y esto que va a hacer ya al final de su pontificado, esta encíclica que escribe, se va a notar ya. ¿Por qué hago toda esta introducción? Pues porque a mí me parece que con mucha frecuencia en los tratados de teología, cuando hay partes históricas en los estudios, se presenta el Concilio Vaticano II como una especie de, podríamos decir, de hachazo, donde se rompe con todo lo anterior que se venía haciendo en la Iglesia, y a partir de ahora ya estamos haciendo las cosas bien. Nos acercamos al mundo, entendemos el mundo, explicamos bien la teología. Cuidado, la aplicación del concilio no supone, cuando uno estudia de verdad el magisterio en profundidad, se da cuenta de que el Espíritu Santo nos va haciendo crecer de forma homogénea. Cuando un organismo crece, si crece de verdad, crece homogéneamente, ¿no? Es decir, crece todo el cuerpo por igual. Si empiezas a crecer mucho la cabeza, no mucho los pies, ¿no? Pues en vez de una persona tenemos un monstruito. Bueno, pues algo así ocurre muchas veces en la manera en que presentamos el concilio, ¿no? Es como si lo anterior no valiera, ¿no? Es como si de repente se ha muerto el gusano, aparece una mariposa, ¿no? Y hay que desechar todo lo anterior. No es verdad. Todos los estudios bíblicos que impulsó el Papa Pío XII produjeron y están en continuidad con lo que enseñó Pío XII, produjeron los avances que están en continuidad con lo de Pío XII del Concilio Vaticano II. Los estudios acerca de la naturaleza de la Iglesia, los estudios acerca del origen trinitario de la Iglesia, todo esto tiene su origen en el pontificado del Papa Pío XII. Por eso insisto, ¿no? La reforma litúrgica, el Papa Pío XII se anticipó ya haciendo una reforma de la Semana Santa. La Semana Santa, tal y como la celebramos en la Iglesia, no es del Concilio Vaticano II, es de Pío XII esa reforma. El Concilio Vaticano II añadió algunos detalles. Por esto, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos que interpretar el magisterio, porque es así, de Pío XII, como precursor del Vaticano II, y el Vaticano II, por tanto, está en continuidad con todos los
actualizando, mejorando, pero no rompiendo con lo anterior. A ver si llega o no llega. Bien, pues vamos a presentar fecha de la encíclica. Es muy interesante esta fecha. 1956. Estamos en la recta final del pontificado del Papa Pío XII. En el año 58, 59 ya está empezándose a preparar el concilio. ¿Veis? Por lo tanto, estamos hablando de un documento ya claramente preconciliar. Pío XII escribirá una encíclica llamada Mystici Corporis, que será como el preludio de todo lo que el concilio enseñará. Es más, en esta encíclica florecen los estudios bíblicos, patrísticos. Vamos a hacer un pequeño examen, muy fácil. ¿Cómo se llamaba el primer gran documento sobre la consagración al corazón de Jesús del Papa León XIII? Annum Sacrum, año santo. Claro, el año en 1900 se dio por el jubileo, como fue el del 2000, ¿vale? Annum Sacrum. El documento sobre la reparación del Papa Pío XI, ¿cómo lo hemos llamado? Miserentísimo Redentor. Vale. Y este documento se llama Audietis Aquas. ¿En qué se distingue este título de los dos anteriores? ¿Qué significa Audietis Aquas? Lo he dicho ya. Sacaréis aguas como gozo. ¿De quién es eso? De Isaías. Es una frase de la Biblia. ¿Las anteriores son frases de la Biblia? No digo que no se citen los documentos anteriores de la Biblia, pero aquí se comienza por citar. Y a partir de ahora casi siempre los documentos de los papas, no siempre, comienzan por una cita de la Biblia relacionada con el tema. ¿Veis? Es decir, esa exhortación del concilio de volver a la Biblia, ¿no? La constitución de Verbo, ya va apareciendo aquí. Lo mismo va a ocurrir con la manera en la que el Papa nos presenta el corazón de Jesús. Este documento va a hacer algo que los otros documentos no hacían, y es que empieza hablando de el corazón de Jesús en el Antiguo Testamento, corazón de Jesús en el Nuevo Testamento, corazón de Jesús en la patrística. ¿Por qué se hace eso normalmente en teología? ¿De dónde nace la teología? ¿Nos la inventamos? ¿O lo que hacemos es escuchar a Dios? ¿Dónde escuchamos a Dios? En la Biblia. Nosotros extraemos lo que está ya revelado en la Biblia, y vemos cómo los primeros cristianos, las primeras generaciones de cristianos, o a veces todas las generaciones de cristianos, fueron interpretando, especialmente aquellos a los que la Iglesia les ha reconocido un don especial para enseñar lo que ya está revelado. Eso es lo que hacemos, ¿no? Cuando hacemos teología. Por eso todos los trabajos teológicos serios tienen un planteamiento histórico. Pío XII incorpora esto. Es más, ¿en qué se distingue la eclesiología que se estudia en el Vaticano II de la eclesiología anterior? Normalmente se distingue en que en el Vaticano I, por ejemplo, la eclesiología era como una sociedad perfecta, ¿no? Entonces estudiamos el orden de los presbíteros, el orden de los laicos, el orden de los religiosos, ¿no? Y cómo ese organismo está perfectamente configurado. En cambio, a partir del Concilio Vaticano II ocurre algo, y es que se aplica lo que nosotros creemos de la Trinidad a la vida de la Iglesia. Y entonces aparece un concepto nuevo que no había aparecido nunca, que es la Iglesia como comunión, ¿no? Igual que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas divinas en una comunión perfecta porque son un solo Dios, eso se va a aplicar a entender el misterio de la Iglesia. Es decir, somos diversos, pero una sola unidad, ¿no? Y todo lo vamos a entender en clave trinitaria. Y aplicando el misterio de la Trinidad a todo, va a resurgir una nueva manera de ver la Iglesia
mucho más espiritual, mucho más profunda. Ese Dios trino es el Dios tres veces santo, por eso todos están llamados a la santidad. Pues esto aparece ya aplicado al corazón de Jesús por parte del Papa Pío XII. ¿Qué va a decir el Papa Pío XII? Va a decir que el corazón de Cristo es, ¿qué es? Signo, presencia en el mundo, ¿de quién? Del amor del Padre. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, ¿no? ¿Y dónde conocemos ese amor del Padre? ¿Podemos ir al cielo directamente así, porque somos como angelitos, ¿no? Y entendemos el misterio de Dios así directamente? No. A través del amor humano del corazón de Jesús. Dios Padre ha querido que su Hijo, el Verbo, se encarnase para que a través de la experiencia del amor humano podamos, dice el Papa, es símbolo del amor del Padre. Hay una diferencia, ¿no?, entre un signo y un símbolo, ¿no? ¿Esto es un signo o un símbolo? Un signo. Un signo, ¿por qué? Todos entendemos lo que significa esto, ¿no? Ok, ¿no? Pero porque es así, ¿no? Porque hemos decidido que esto es así. ¿Vale? Lo hemos decidido, ¿no? En sí podría ser así o así, ¿no? Pero lo hemos decidido y lo entendemos todos, ¿no? Vale. Eso es un signo, es algo arbitrario. Mañana podemos cambiar esa convención, ¿no? Sí, se dice afirmar en español y sí, pero en inglés es otra palabra, en alemán es otra y así sucesivamente, ¿no? En cambio, con los símbolos no. ¿Por qué? Porque hay una relación natural. El corazón es símbolo del amor. ¿En dónde? En todas las culturas. Porque hay una relación entre el amor y el corazón. Es un símbolo. El corazón de Jesús es símbolo. Es decir, de alguna manera la realidad está contenida en el símbolo. Pues así, el corazón de Jesús contiene, podríamos decir, el amor del Padre. Pero es que es más, también dice que el Espíritu Santo, nacer del agua y del Espíritu, es el agua que brota del corazón de Jesús, ¿no? Si conocieras el don de Dios, brotarían de su corazón los torrentes de agua viva, y lo dijo esto diciendo del Espíritu Santo, ¿no? ¿Veis? Es decir, que en el corazón de Jesús entramos en el misterio de la Trinidad, y es la Trinidad entera, ¿no? Esto es algo novedoso, ¿no? Esto no está en Santa Margarita, ¿no? Y esto nos va a permitir afirmar, por ejemplo, siguiente caso, estudios bíblicos y patrísticos, y recuperamos algo muy interesante. ¿De dónde nace la Iglesia? Del costado abierto de Cristo. Sacrosanto Concilio V. Es decir, a veces no sé por qué se presenta el Papa Pío XII como un papa muy conservador, muy carca, muy antiguado, y menos mal que llegó el Concilio Vaticano II y nos salvó. Eso es una distorsión de la realidad. Era un gran teólogo, un excelente diplomático, un hombre prácticamente muy cercano a la beatificación, y que sentó las bases de lo que vendría después. Y esto en todos los sentidos. Que me quedan 5 minutos nada más. Bien, bueno, pues veis, ¿no? Es decir, la clave es esta, ¿no? La continuidad con todo lo anterior. ¿Qué añade la encíclica del Papa? Había una discusión teológica entre los teólogos. ¿Cuál es el objeto de la devoción al corazón de Jesús? Algunos teólogos decían, la voluntad humana de Cristo está en el principio. La voluntad humana de Cristo quiso la creación. Sí, existía la voluntad humana del hombre Cristo Jesús en el momento de la creación, antes de la encarnación. No existía, ¿no? Es decir, no es el principio, ¿no? El principio, ¿cuál es? La voluntad del Padre, ¿no? Y entonces había teólogos que decían, pues lo mismo, el principio es el amor del Padre, pero ese amor del Padre del principio no es el objeto del culto al corazón de Jesús. Es decir, el corazón de Jesús nos ama con un amor humano, es también la víscera santa, el cuerpo santo, la santa. Pero podríamos decir que el amor divino está separado
del corazón de Jesús. Eso es lo que decían algunos teólogos. Aunque indirectamente, a través del amor humano de Jesús, llegamos. Claro, fijaos que eso es, en el fondo, no entender aquellas palabras de Jesús, ¿no? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno. Está separando lo que desde el punto de vista trinitario está junto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el Papa? Como siempre, se pone, como casi siempre en estos documentos, estudia Santo Tomás de Aquino, ¿no? Cómo entiende, cómo aplica una verdad fundamental en teología, ¿no? Que la naturaleza humana y la naturaleza divina están unidas, ¿no? Sin mezcla, sin confusión, sin cambio, pero sin división. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Santo Tomás, referido al amor de Cristo, lo explicaba con la doctrina del triple amor de Cristo, ¿no? Que Pío XII dice, triple amor del corazón de Jesús. Añade a Santo Tomás ese corazón, que lógicamente no fuerza en la doctrina de Santo Tomás. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en Cristo hay tres amores que son se pueden separar como lo humano y lo divino, perdón, se pueden distinguir, sí, ¿no? Pero están separados, no, forman una unidad, igual que el Macedonio, lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Está el amor divino. Hay también una naturaleza humana que está elevada por la gracia, ¿no? Una caridad sobrenatural, como la que tenemos nosotros, ¿no? Porque el Espíritu Santo levanta las capacidades humanas. Pero también está el amor humano, sensible, el de los sentimientos, el del cuerpo, que es la suma, en Santo Tomás, de la voluntad, del apetito sensible y del apetito racional. Eso es el amor humano para Santo Tomás, porque es unión de cuerpo y alma. Lo sensible es corporal y lo otro es la voluntad que quiere el bien, las dos cosas. Eso es el apetito racional en Santo Tomás. Bien, y estos tres al unísono son una unidad. Igual que lo humano y lo divino están unidos en la persona de Jesús, esos tres amores actúan al unísono. Por tanto, cuando rendimos culto al corazón de Jesús, rendimos culto a este triple amor que son las tres cosas, ¿no? Y de esa manera zanja, de una manera tan equilibrada y tan importante, ¿no? Porque esto es fundamental, ¿no? Porque es eso, es que en el corazón humano de Cristo me encuentro con el amor de Dios. Cuando yo conozco las emociones, los gestos sensibles, que se emocionaba, que se compadecía, eso es inseparable del amor de Dios. Conozco el amor de Dios. Y lo que se dice de la humanidad de Jesús se puede decir también de Dios, porque las mismas propiedades se pueden aplicar a una naturaleza y a otra. Son los mismos conceptos de la cristología de siempre, pero aplicados al corazón de Jesús. Y es algo importantísimo. Y luego algo también muy interesante es lo que dice el Papa respecto de la reparación. Va a dar un paso más allá. ¿Recordáis que con Pío XI decíamos que Jesús tiene que conocer el futuro, ¿no? Pero ahora el Papa Pío XI va a dar un salto más allá y va a decir, ¿por qué conoce Jesús el futuro? Porque tiene visión beatífica. Esto ya lo había afirmado Santo Tomás, pero ningún Papa hasta ese momento lo había hecho magisterio. Ahora yo sé que está muy de moda negar esto entre los teólogos que enseñan la cristología, pero el Papa Pío XI lo enseñó en su magisterio. Cristo posee visión beatífica, es decir, está viendo al Padre como lo vemos en el cielo. Y por eso puede conocer el futuro. Y luego algo más. Habla del corazón resucitado y afirma que tiene sensibilidad, que late pacífico, que no sufre, pero que tiene sensibilidad. Es decir, esto está en continuidad con lo que se llama lo que se llama Pío XII, pero lo desarrolla un poquito más, va un poquito más allá. Y luego la escribe en el mes de mayo, la publica en mayo. ¿Por qué? Porque el siguiente mes de junio, ¿no? Invita a los cristianos a aprovechar el mes de junio y ratifica todas las prácticas habituales, ¿vale? Bien, pues como ya no tenemos tiempo para más, simplemente vamos a citar los tres documentos que faltan
donde el Papa San Juan Pablo II ratifica la importancia de las apariciones del paralemonial en un contexto mucho más posterior, ¿no? Estábamos en el 56, nos hemos ido 30 años después, al año 86, si no recuerdo mal, cuando el Papa Juan Pablo II va a paralemonial. Y entonces, en un contexto en el que la compañía estaba debatiendo cuál era la finalidad de la compañía, porque además de la fe, que era propagar la fe, que era lo que San Ignacio les había dicho, la fe y la justicia, ¿no? La justicia social, ¿no? Y entonces hubo ahí unas tensiones, porque el Papa San Juan Pablo II le dijo que no, le nombró comisario, porque como tiene un voto especial de obediencia al Papa, tiene esa prerrogativa, muy pocas veces los papas han usado esa prerrogativa, y le dijo que no, que se tenía que mantener más fieles a lo habitual. Y en ese contexto va a paralemonial y aprovecha el viaje para entregarle al general de la compañía una carta, ¿no? Donde le dice, cuidado, que la civilización del amor, esa sociedad que vosotros queréis construir, y está bien, se construye reparando al corazón de Jesús como enseñó Santa Margarita. Y les recuerda, y además de todas estas obras sociales que queréis hacer, hora santa, comunión de los primeros viernes, no os olvidéis que a Santa Margarita María dijo que los jesuitas tenían esto, ¿no? El mundo suavísimo, ¿no? La obligación de esto. Y además conecta con todos esos documentos del Vaticano II, como recordando algo que Pablo VI ya había dicho. ¿Queréis aplicarme en el Concilio Vaticano II? No tendrías una interpretación rupturista con lo anterior, sino entender que cuando uno conoce al corazón de Jesús, sabe y entiende lo que es el hombre. Después, Annus Sacro, la idea es un poco la misma, ¿no? El centenario de Annus Sacro, ¿no? Que le toca a San Juan Pablo II. La idea es la misma. La Iglesia ha nacido del costado de Cristo, ese fundamento trinitario lo recuerda, que ya estaba en Pío XII, y la importancia de renovar la consagración de León XIII. Y hace aquí este documento como un resumen de todo lo que desde León XIII habían dicho los papas sobre el corazón de Jesús, como recordando que esto sigue en vigor y es importante. Penúltimo mensaje. Benedicto XVI, a los 50 años de Auritis Aquas, conecta lo que él viene enseñando sobre Dios es amor, que para él es tan importante, con el mensaje de paralemonial y del corazón de Jesús. En un momento en el que muchos desprecian como algo del pasado la devoción al corazón de Jesús, dice eso, ¿no? Citando a Auritis Aquas. La adoración del amor de Dios, ¿recordáis? Lo del objeto. Esto sin Auritis Aquas no se podría haber afirmado porque había una discusión. Ha encontrado en el símbolo, no dice signo, dice símbolo, del corazón traspasado su expresión histórico-devocional. Sigue siendo imprescindible para una relación viva con Dios. O conoces al corazón de Jesús, o tratas con él, o si no, tu relación con él no va a ser viva, va a ser como un ser supremo que está como lejos. Necesitas estar en contacto con el amor de Dios, y ese amor de Dios lo experimentamos en el corazón de Jesús. Bien, y ya lo del sábado pasado. Faltaba este documento del Magisterio de Francisco, ya se nos ha regalado. El contexto lo tenéis ahí, o sea que lo podéis leer. Yo os doy una clave para que lo entendáis. El valor perenne del mensaje de paralemonial y en concreto de la reparación lo vuelve a ratificar. Es verdad que es un mensaje sencillo, rápidamente preparado, no hace referencia a los documentos anteriores, pero está en clara continuidad. Algo que en la teología de hoy sobre la reparación se echa mucho en falta es que ciertos teólogos de la reparación, con el deseo de renovar, la han desligado del corazón de Jesús y también la han desligado de la consolación. Claro, si la desligo del corazón de Jesús, tampoco, ¿no? El Papa Francisco toma partido, claro. Reparar implica también consolar al corazón de Jesús. Y eso sí, la sensibilidad social, no es mala. El contexto son los abusos en la Iglesia, la irreparabilidad de ciertos actos, y el Congreso iba un poco también en esa línea que se hace eco, hace suyo como magisterio. Y luego, evidentemente, habla de la reparación como algo que no se lo ha inventado Santa Margarita,
consolar a Cristo, eso que Margarita Mariani insiste, podemos consolar a Cristo, significa que también tenemos el poder de consolar al prójimo e incluso de consolar a Cristo en el prójimo. Lo tenéis ahí en el mensaje, lo podéis leer. Pues nada más. He tenido que resumir 125 años en los